Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Mete Emoción. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Moni. Estoy emocionada, un poco nerviosa porque hoy me toca entrevista. Nos toca responder algunas preguntas, entonces me da un poco de nervios, pero listísima. Justo, hicimos una dinámica hace un par de semanas en nuestras redes sociales para hacer algunas preguntas que nos interesaba conocer. Creo que si preguntáramos quiénes de nosotros estamos interesados en que nuestros hijos aprendan a hablar sobre sus emociones, a transitar sus emociones, a resolver las situaciones que viven, todos levantaríamos la mano. Y justamente eso nos hace conscientes de la importancia de hablar nosotros de nuestras emociones como adultos, porque la mejor manera de educar emociones es aprender a manejar y conectar con nuestras propias emociones. Así que usamos nuestras redes sociales para hacerlos participar. Agradecemos a cada uno de los que se tomó el tiempo para reflexionar y ponernos sus respuestas. Y hoy queremos compartir nuestras respuestas a esas preguntas y las respuestas que nos compartieron. Unificamos algunas de estas respuestas para poder tener la información en general de cómo nos estamos percibiendo nosotros en cada una de estas reflexiones. Así que me gustaría, Carlita, empezar haciéndote la primera pregunta a ti. ¡Qué miedo! Siento miedo. Bienvenido sea el miedo. Que busquemos en este espacio libre de juicio y muy seguro y protegido para que puedas contestar y compartir desde tu corazón. ¿Qué te hubiera gustado, Carlita, aprender de niña sobre las emociones? ¿Que aprendiste ya hoy en tu vida adulta o que ahora estás aprendiendo, pero que te hubiera gustado aprenderlo desde más pequeña? Creo que diste en el clavo, que estoy aprendiendo. Pues bueno, primero que nada, ¿para qué sirven las emociones? O sea, que existen. Creo que crecí con esta idea de las emociones buenas y las emociones malas y lo positivo y lo negativo de las emociones y las emociones que no se podían sentir. Y creo que hubiera sido muy enriquecedor saber que pues las emociones están y las sentimos y punto. No es ni bueno ni malo. Saber que para algo existen, saber que algo nos aporta cada emoción. Y eso nos permite identificar un poquito más de dónde viene mi emoción y qué está pasando, cómo estoy interpretando esto que está pasando. Creo que también la parte de identificarlas, desde el hecho de saber que hay emociones que, como creía antes, ¿no?, son negativas, pues no me permitía identificarlas. Yo me acuerdo mucho que de niña conectaba con el llanto y me ponía a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y me enojaba por estar llorando y entonces luego se burlaban de mí mis hermanos porque luego me ganaba la risa de que ellos estaban viéndome y entonces tenía risa, llanto, enojo, de todo al mismo tiempo y realmente no sabía ni qué era, ¿no? Entonces creo que esta parte desde identificar la emoción a partir de saber que todas son válidas hubiera sido muy enriquecedor. Evidentemente sin juicio, mis papás escuchan este podcast y es saber que hicieron lo que pudieron con las herramientas y recursos que tenían y la realidad de cuando yo era niña, aunque fue apenas hace poquito tiempo, cabe mencionar, ¡ey, no te rías! Pues eran, se sabían cosas diferentes, ¿no? Y los recursos que ellos tenían eran diferentes y bueno, aprovecho para decir que estoy infinitamente agradecido con ellos por la educación que me dieron. Completamente, y que te siguen dando, porque además a mí me motiva mucho en particular los adultos que están a nuestro alrededor, nuestros adultos que siguen en este proceso de aprender junto con nosotros, que nos siguen en nuestras locuras, que nos apoyan en nuestras locuras, pero además que están con nosotros aprendiendo esta nueva forma de conectar y hablar de las emociones. Y creo que a mí eso es lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado saber la importancia de tener un espacio para hablar de ellas. Realmente sí crecí con esta idea de que era perder el tiempo, o sea, que llorar era perder el tiempo, que teníamos que enfocarnos en otras cosas, que teníamos que resolver las cosas de una manera distinta, pero como esta idea de no hay tiempo para llorar, este no es el momento de llorar, o tienes que encontrar una verdadera razón que te haga llorar, o incluso el no lograr entender que las emociones eran como esta brújula para decirme qué estaba yo necesitando en ese momento. Entonces yo aprendí de alguna manera o crecí con esta idea de que las emociones eran obstáculos que no me estaban dejando funcionar bien y realmente creo que cuando aprendí a hablar de mis emociones, cuando aprendí a nombrarlas, cuando aprendí a validarlas, cuando aprendí a
conectar con ellas, mi vida cambió. O sea, mi vida cambió físicamente, o sea, yo sané físicamente, pero también mis relaciones, mi manera de fluir, mi manera de reaccionar, o sea, al final, porque no me dejo entender ya que las emociones son un obstáculo, sino son parte del camino. Y eso me ayudó a vivir de una manera diferente. Y es que además, justo lo que hemos dicho, ¿no? Al ocultar una emoción, no desaparece. O sea, tenemos esta falsa idea de que la emoción, cuando lo ocultamos, ya, no llores y ya dejas de sentir. No, en realidad se acumula el sentimiento y al rato viene otra ocasión de sentir y más ganas me dan el doble, el triple de ganas de sentir la emoción y de expresarla. Y eso nos hace creer que estamos exagerando. O sea, en realidad es cuando traemos mucha acumulación de una emoción y de pronto nos encontramos llorando porque el semáforo se puso en rojo y yo quería pasar en este semáforo, decimos, es que ¿cómo es posible que estoy llorando por un semáforo? Qué tonta por llorar por un semáforo. Y no es el semáforo, o sea, es todas estas lágrimas acumuladas, tristeza, frustración, angustia, desesperación, enojo que traemos acumulados dentro y que al final no le estamos dando un lugar y tienen que encontrar un escape finalmente, ¿no? O sea, tienen que salir de alguna manera. Entonces, ha sido interesante entender estas grandes lecciones que he tenido en mi vida adulta sobre las emociones. Se hace como esta motivación específica de que quiero que mis hijos aprendan desde pequeños y que me toca a mí modelar y acompañarlos y darles estas herramientas para que ellos puedan tener el contexto que facilite que ellos lo aprendan, porque yo no les puedo abrir el cerebro y el corazón y ándale, aprende esto, es su proceso, pero sí quiero dar un ambiente distinto, mucho más empático y asertivo a nivel de educación emocional que nos permita que ellos aprendan estas lecciones más pequeñas. Y generar un ambiente seguro para ellos, ¿no? Porque al final no siempre el mundo está preparado para que hablen y expresen sus emociones, pero sí saber que nosotros nos estamos preparando y estamos en eso, porque creo que no podemos negar, Moni, que nos siguen moviendo todavía algunas fibras y algunas cosas, las emociones de nuestros hijos, ¿no? Y creo que nos pasa y creo que nos va a seguir pasando, al menos hablo por mí, que de repente es como, ¡ay! Me faltó validar la emoción antes de hacer todo lo que digo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí, creo que es parte del caminar y es parte de seguir aprendiendo. Gracias por compartir esa parte, porque es totalmente cierta. Y quisiera hablarles un poco de las respuestas que nos dieron a esta pregunta en particular. Nos compartieron, por ejemplo, que les hubiera gustado aprender a identificar sus emociones y poder hablarlas abiertamente sin miedo al regaño. Y creo que aquí coincide con lo que decías hace ratito, Carlita. Al final, desde el amor y el agradecimiento a nuestros papás, sabiendo que hicieron con nosotros y nos acompañaron como ellos sabían y podían en ese momento, como lo estamos haciendo nosotros, que seguramente nuestros hijos podrán mejorar y generación tras generación pues iremos mejorando el proceso, pero creo que en esta metaemoción que de pronto nos da ver a nuestros hijos sufrir, llorar, enojarse, nuestra reacción enseña mucho acerca de esa emoción. Entonces, si yo estoy triste y mi familia o el adulto que me acompaña se enoja porque yo me siento triste, yo aprendo que la tristeza es mala porque el otro se enojó. Y entonces justo vamos creciendo con esta idea de que las emociones generan regaños. Y en realidad, pues es la parte que queremos aprender, que en realidad las emociones no tienen que ver con algo negativo, sino con aprender a transitar y resolver una situación. Y que incluso el enojo del adulto tampoco es algo negativo, ¿no? Habrá que ver cómo se maneja y cómo se gestiona, pero si partimos de la base de que el enojo no es una emoción negativa, tampoco tendremos por qué como quedarnos con esta idea, ¿no? Sino tal vez empezar como a desglosar un poquito de, a mi adulto me genera enojo esto que sucede, y bueno, ¿de dónde viene mi enojo? Y empezar a hacer este análisis de qué me genera, qué siento, por qué pasa, por qué reacciono de esta manera, pero desde la emoción, para poder ser más compasivos con nosotros mismos y también pues validarnos a nosotros, ¿no? Desde empezar como adultos, ¿no? Está bien que me enoje cuando mi hijo hace esto. ¿Desde dónde viene el enojo? ¿Por qué es la reacción que tengo? ¿Cómo puedo expresar de manera más asertiva mi enojo? Porque no se trata de que los papás no podemos enojarnos. Y cómo valido la emoción de tristeza, de miedo, de frustración del otro, a pesar de que no es exactamente lo que nosotros estamos sintiendo. También, por ejemplo, nos compartían aquí que estaba bien sentir las emociones o la importancia de demostrar tus emociones y no como quedarte con ellas guardadas, que también eso es algo súper importante, ¿no? En esta parte como tenemos esta idea de que el controlar emociones es la meta y para mí esa palabra me genera mucho conflicto, debo de confesar,
porque para mí las emociones no están para controlarse. Controlarse a mí me da como el significado de contener. Y contener para mí es como si lo guardáramos en una cajita y lo escondiéramos. Y para mí las emociones no son para dejarse guardadas sin que nadie se dé cuenta. No quiere decir que tenemos que desbordar, y el hablar de emociones implica que en un inicio vamos a ser muy desbordantes con ellas, pero después vamos a poder manejarlas en un equilibrio mucho más asertivo y funcional, pero no para esconderlas. Fíjate que ahorita que lo platicas, Moni, me he estado como pensando que a mí me llegó a pasar con adultos, o sea, de adulto a adulto, en donde pues estábamos platicando de alguna situación y yo me soltaba a llorar y la persona con la que estaba hablando era como, no, cállate que nos están viendo, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? Van a creer que yo te hice llorar, y es como, a ver, quítate del centro, déjame llorar, es mi emoción y dame chance, ¿no? Y entonces justo qué dirán los demás porque estás haciendo o porque estás sintiendo, bueno, es fuertísimo, ¿no? Y nos pasa creo que mucho cuando vemos un niño haciendo un berrinche, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? A veces no nos preocupa tanto el berrinche de nuestro niño, sino el qué va a decir el mundo que no lo estoy educando bien, ¿no? Exactamente. Y fíjate que yo recuerdo el momento así, exacto, el lugar en donde estaba parada y con quién estaba hablando, y estaba contando algo que me generaba mucho sentimiento. O sea, yo estaba muy triste, iba a empezar a llorar y empecé hasta a soplarme la cara para guardar las lágrimas, o sea, para regresar las lágrimas, y tal cual hice una pausa en la conversación y yo, espérame un momento porque ya voy a llorar y no quiero. Y cuando dije esta frase, la escuché por primera vez, porque seguro la había dicho un montón de veces, pero la escuché por primera vez y dije, ¿cómo por qué no voy a llorar? O sea, si esto es una situación lo suficientemente importante para sentirme así de triste. Y ese fue el momento en donde yo empecé mi proceso de empezar a conectar con mis emociones. O sea, realmente decir, ¿de dónde saqué la idea de que llorar era malo? Y ahí empecé a escarbar mi propio iceberg para ir entendiendo lo que había detrás de mis formas de reaccionar ante las cosas. Porque al final sí crecemos con esta idea de que las emociones están hechas para esconderse, minimizarse, eliminarse. No es bueno sentirse de esa manera. También, por ejemplo, algo que nos compartieron es que les hubiera gustado aprender a canalizar sus emociones. Y esa palabra sí me gusta muchísimo. Sí, porque al final sí hay que saber qué hacer con ellas, ¿no? Están aquí para algo, nos están haciendo saber algo. Ya tenemos el capítulo en donde les hablamos, por si no lo han escuchado, en donde les platicamos para qué sirve cada emoción. Pero justamente esta emoción me está diciendo que tengo que poner un límite y por eso me siento enojado. Ah, ok, entonces ¿cómo tengo que primero sacar mi enojo de forma respetuosa y responsable y ahí aprender a expresarlo para poder poner ese límite y que sí suceda? Porque si yo no pongo el límite me voy a seguir sintiendo enojado y mi enojo va a ir en aumento. Porque no lo voy a sacar siempre rompiendo papeles. Al final lo que realmente necesita y lo que realmente me pide mi enojo es poner este límite en la situación que está sucediendo. Y fíjate que para cerrar me gustaría decir otra de las cosas que me hubiera gustado aprender de niña, y creo que es que, o sea, sí es real que las emociones no son buenas ni malas, que las emociones nos ayudan a ver qué necesitamos, que está bien canalizarlas, expresarlas y encontrar esta forma, pero creo que una de las cosas que aún sigo trabajando hoy es entender que yo no soy responsable de los sentimientos de las demás personas. O sea, en realidad es entender que por más amor que sienta por alguien, y hoy lo vivo con mis hijos, con mis alumnos, con los papás que acompaño, aunque a mí me encantaría poder salvar al mundo de las emociones incómodas, las emociones siempre van a aportar crecimiento y siempre van a aportar pues esta forma de autoconocimiento, esta manera de aprender la lección detrás, de atender una necesidad, y yo no soy culpable de cómo el otro decide sentirse, porque hay un montón de creencias y de reacciones instintivas y de historia de vida que genera que tú reacciones con enojo a algo que vivimos y yo esa misma situación la pueda reaccionar y canalizar hacia otra emoción. Entonces, entender que no es mi responsabilidad y al mismo tiempo que nadie es responsable de cómo me estoy sintiendo yo, es el camino que hoy en día estoy trabajando en mí. Y me encantaría encontrar maneras de enseñarles a los niños desde pequeños que ellos son responsables de cómo se están sintiendo y sobre todo que pueden hacer algo como para poder darle un significado a lo que sienten para atender a su corazón. Queremos escucharte, saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones. Nos encuentras en Facebook e Instagram como @metemoción y @preescolarintegra. Síguenos y si esto ayudó a tu corazón, ayúdanos a compartir con otras personas. Adiós. Bye.